Seguimos en Ecológicamente, Radio Parque Vida FM 105.9. Hace un tiempito empezó a circular con muchísima fuerza que vamos a tener cañas de azúcar HB4. Llamamos por teléfono a Guillermo Folguera. Él es investigador, es doctor de la Universidad de Buenos Aires, área Ciencias Biológicas, licenciado en Ciencias Biológicas. Y le consultamos qué es lo que sucede, cuáles son esos beneficios que nos plantean cuando nos hablan de transgénicos, que comenzaron allá con la soja en 1996. Y él nos decía lo siguiente. Azúcar transgénica con tecnología HB4 impresiona, pero evidentemente nos sorprende. Estamos hablando de más de 60 transgénicos aprobados en Argentina de mitad de la década del 90, que de alguna manera representan diferentes estrategias comerciales y de expansión de una forma particular de producción y comercio. No está mal por ahí recordar que el transgénico es un organismo, en este caso son vegetales, al cual se le insertan genes para conferir una serie de características. En particular, acá la tecnología HB4 es una tecnología que se le ingresan genes supuestamente para que la planta pueda crecer en situaciones de estrés hídrico. Los transgénicos en general están asociados a un montón de problemas en términos de bienestar social, ambiental y sanitario. Social, en general, el transgénico obviamente involucra la concentración en propiedad y uso de la tierra, es muy importante marcar eso, tiene asociada obviamente una patente y además tiende a favorecer a los sectores de mayores recursos. Y de alguna manera la historia de Argentina, una historia en la cual, agraria me refiero, una historia en la cual carece de reformas agrarias, con la aparición de los transgénicos a mitad de la década del 90 no hizo más que aumentar justamente esta concentración en propiedad y uso de la tierra, o de otra manera, la pérdida de pequeños productores en nuestro país y la concentración o el incremento de las grandes urbes. Recordemos que más del 90% de personas vivimos en grandes ciudades en nuestro país. Otra de las consecuencias directas en torno a los transgénicos y a sus implicancias es la consecuencia que tiene todo tipo de extractivismo, en el cual el modelo agrario es quizás uno de los más emblemáticos, y que tiene que ver con una pérdida en la diversidad de la matriz productiva. Así, el transgénico logra expandirse a costa de otras formas de producción, o bien por el sobreconsumo de agua, o bien por la contaminación química que implica, o bien por la pérdida ya mencionada de pequeños productores, pero en todos los casos involucra que toda esta diversidad de la matriz productiva que han tenido determinadas regiones se vaya perdiendo. El tercer punto, en la mayoría de los transgénicos en general viene asociado a un paquete tecnológico. Recordemos que la primera semilla transgénica aprobada fue la soja RR, resistente a Roundup, que era la marca comercial de glifosato. Y estos paquetes tecnológicos han hecho que se multipliquen los químicos en nuestro país, en el modelo agrario. Los químicos, en este caso herbicidas, pero también químicos vinculados con los fertilizantes a partir del deterioro en la tierra. En todo caso, esto que inicialmente parecía una promesa por parte de los transgénicos, que se iban a usar menor cantidad de insecticidas, herbicidas, fertilizantes, más bien se dio todo el proceso contrario, y hoy tenemos una multiplicación en todos los territorios. La multiplicación química ha generado un montón de efectos. El ya evidentemente conocido efecto brutal que tiene sobre la salud humana, tanto en efectos agudos como efectos crónicos, efectos a mediano y largo plazo, en enfermedades o problemas tales como problemas en la tiroides o el cáncer, en los llamados pueblos fumigados. Que evidentemente en muchos casos también van a las personas que vivimos en las grandes ciudades, porque esos químicos por supuesto que no se van, y también las implicancias químicas sobre algunos otros seres vivos que cumplen funciones claves. Uno quizás de los más emblemáticos son las abejas, que son las principales polinizadores, y que la Sociedad Argentina de Apicultores está marcando que hoy, en los últimos 20 años,
se han perdido cerca de la mitad de las colmenas en nuestro país. La pérdida de abejas preocupa en muchos sentidos, no solo por la práctica apícola que involucra, sino recordemos que la abeja, además de ser un insecto maravilloso, es el principal polinizador, con lo cual toda la dinámica ecosistémica se ve directamente atada. Hay un último elemento y acá vuelvo justamente a la caña transgénica que estamos hablando, que es fundamental, que tiene que ver con este tipo de transgénico de tecnología HB4. ¿Por qué? Porque la frontera agrícola en nuestro país en gran medida estuvo dado por el estrés hídrico, por los límites que involucra justamente la sequedad ambiental y el no poder expandir lo que se llama pampeanización, ¿no?, de nuestros territorios, que es tratar a todo el territorio argentino como si fuera pampa húmeda. Con la tecnología HB4, lo que han intentado justamente es expandir, en particular, tanto en el caso del trigo HB4, la soja HB4, como ahora la caña, lo que está buscando es expandir hacia la zona de Catamarca, Santiago del Estero, Salta, y generar una degradación ambiental que se puede anticipar justamente a partir de suelos que no podrán sostener esa forma de producción, un sobreconsumo asociado y un desmonte, una deforestación. Todo eso empieza a generar ciclos ya que conocemos, que es el aumento en la probabilidad de incendios, el aumento en la probabilidad de inundaciones, la expulsión de campesinos, la pérdida de población rural, digo, todo un escenario y los registros en su globalidad que ya se conocen de estos eh, casi 25 años y un poquito más que tiene nuestro país. En conjunto, todo lo que estamos hablando, estas características detalladas, generan mayor inequidad social. No es casualidad que hoy Argentina tenga más del 40% de la población bajo la línea de la pobreza. Genera mayor degradación ambiental. No es casualidad que tengamos una contaminación química inédita en el mundo, tal como se reconoció hace poco con la presencia del estudio de Rafael Lajmanovich y su equipo, eh, un registro histórico que la cantidad de químicos que presentaban los peces en el río Salado, valores que nunca se habían registrado a nivel mundial. Y no es casualidad también que cuando cualquiera persona va a uno de los llamados pueblos fumigados y habla con las comunidades, los problemas de salud se multipliquen. Enfermedades, degradación ambiental y inequidad social son tres aspectos muy visibles de estos transgénicos que siguen siendo aprobados en nuestro país sin que haya un reconocimiento claro y una política pública a defender la justicia social y ambiental de la población y de nuestro territorio. Escuchábamos recién a Guillermo Folguera, que nos hablaba sobre la posibilidad que existe de aprobar las cañas de azúcar con tecnología HB4. Una problemática que nos plantean investigadores con resultados científicos, como te contamos sábado tras sábado. No son opiniones ni nos sentamos a charlar o a debatir si es malo o es bueno. Las pruebas están, los resultados están, el daño en la salud de la gente está. Los invito a escuchar una última parte, la segunda parte de Guillermo Folguera, que nos hablaba justamente sobre este metal que está en la boca de todo el mundo, como que es la salvación. Mismos que se han multiplicado en nuestro país, absolutamente todos, involucran la pérdida de bienes comunes. Y uno de los bienes comunes que se expande más claramente en cuanto a su déficit es justamente el agua. Sin lugar a duda, la mayoría de los extractivismos tiene al agua como una de las grandes formas de destrucción de nuestro territorio y de degradación de las condiciones de vida de la naturaleza en general y de la vida humana. En este sentido, hay varios ejemplos. El ya mencionado de los agronegocios es un ejemplo muy claro. Digo, no solo pensemos en la soja, en el trigo o en la caña de azúcar, pensemos también en lo que significan las plantaciones de pinos y eucalipto en nuestro país, plantaciones que están literalmente secando nuestro territorio, secando provincias como Corrientes o al sur en la Patagonia.
Y junto con eso, otras formas particulares de uso del agua a enorme escala son, por ejemplo, el fracking y la minería. La minería, sin lugar a duda, representa una de las formas particulares de extracción de agua más ocultadas, y en una zona además donde el agua es extremadamente escasa. Cuando uno va, por ejemplo, a la zona de Hachal con la Barrigol, o va a Andalgalá, o asciende hacia lo que significa la Puna, evidentemente el agua es un bien extremadamente escaso. En este sentido, sorprende o impresiona mucho toda la publicidad que se ha dado en torno a la extracción de litio y esta fiebre verde, ¿no? del litio, donde se presentan cosas como supuesto bienestar social y ambiental, con algo que es tan brutalmente degradante para el ambiente, y que, como muchas poblaciones locales marcan del litio, dice, ya no se trata solo de un tipo de minería de litio, sino también de minería de agua. Y con minería de agua están hablando justamente de la pérdida de un bien fundamental. La extracción de litio, tal como se hace en Argentina, el litio está presente en la zona de Salinas, implica la extracción de salmuera, que está de manera debajo de esta capa de sal, la tiran en grandes piletones y básicamente la dejan evaporar durante 1 año y medio, y le tiran una serie de químicos para obtener algún tipo de carbonato de litio o algo parecido para su exportación. Con lo cual, básicamente, en términos de costos, significa para la empresa algo muy barato, que es extraer agua y dejarla secar. Las comunidades pierden así un recurso fundamental. La Puna, evidentemente, es uno de los lugares que menos llueve en nuestro país, y de esa manera exportan a gran escala el litio. Resulta fundamental dar la discusión qué es lo que están diciendo cuando están diciendo que el litio es algún tipo de forma verde compatible con la vida de la naturaleza en general y la vida humana, y qué significa esto a corto, mediano y largo plazo sobre la vida de nuestras comunidades. Ahora ya en pocos días voy justamente a La Puna a visitar la situación de las comunidades que están siendo castigadas por esta forma de extracción tan masiva, tan promocionada de los sectores gubernamentales, empresariales, y tan apoyada de manera cómplice por una enorme parte de los grandes medios de comunicación y del sector científico. Evidentemente, gran parte de la discusión que tenemos que dar en torno a estos términos y a estas formas particular de usar los territorios es clave, y implica discutir ni más ni menos ya no solo las formas de uso de la producción, sino cómo se están tomando las decisiones en nuestro país ahora, cumpliendo 40 años de la democracia que tenemos.